Bien, la clase de hoy son dos temas que se piden en el TP. Están en la consigna en... bueno, es un apartado bastante pequeño. En... ¿Dónde está? En la consigna de TP, ustedes recuerdan que acá en Spring 4 hay una apariencia pequeña que pone Spring 4, 3 pipes, 3 directivas. Hoy vamos a ver los temas de pipes y directivas. Así ya lo tenemos visto y saben qué es. Cuando llegue el momento, eh, lo pueden utilizar sin ningún problema. Eh, Angular Pipes. Me olvidé abrirme los links de la documentación. Ya, ahora vivo. Y lo de directivos, bueno, después lo abro. Bien. Estos dos temas son muy relacionados a la modificación de datos y el mostrado de datos. Son muy pensados para lo que es frontend. Lo que es pipes va a ser una forma en la que nosotros podemos garantizar que los datos que guardamos en nuestra base de datos eh, sean datos reutilizables y no datos adaptados a una vista en particular. Un caso, un caso muy concreto suele ser el tema de fechas, ¿no? Yo en mis datos quiero guardar la fecha en formato fecha, en formato completo, ¿no? Que puede ser o el número, si guardamos los milisegundos, ¿no? O la cadena estandarizada que nos guarda el Supabase, que es el año, el día, el mes, perdón, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, segundo, y un par de cositas más. No recuerdo si... Porque creo que me llegó hace poquito que se me iba a dar de baja el Supabase, ¿no? Eh, que es una cadena que se ve como esto, ¿no? La de fecha, que creo que es lo que acabo de decir, solamente que le sumo los milisegundos y el más cero que es de cuando es de la zona horaria. Pero entonces cuando yo quiero guardar datos, yo quiero guardarlos enteros. Pero el problema es que cuando yo los quiero mostrar, quizás en un lado los quiero mostrar como hoy o ayer, ¿no? La cadena de texto hoy, ayer, o a veces quiero mostrar la fecha solamente el día, o quiero decir lunes, martes, miércoles, o quiero decir martes a las 3 de la tarde. Y el mostrado de datos suele cambiar. Entonces yo no voy a tener en mi base de datos guardado la palabra ayer o la palabra lunes a las 3 de la tarde. Porque no es lo que necesito. Si otro día quiero cambiar el formato de muestra y mi dato guardado está ya guardado con un formato en particular demostrado, vamos a perder ahí mucha capacidad. Lo que es Pipes es la solución de Angular, o generalmente en realidad es la solución que debería hacerse, pero esta es la de Angular, para que podamos, antes de mostrar un dato, pasándole el dato crudo, que se transforme ese dato para que al momento de mostrarse se muestre, bueno, algo más concreto. Pipes van a ser estos operadores especiales, vamos a traducir español, que se van a poner en las expresiones de Angular, es decir, dentro de cualquier expresión de mostrado de datos, es decir, el bindeo de variables para el mostrado, doble llave. Se puede poner el operador pipe, ¿no? Que el pipe lo conocen porque es el mismo carácter que se usa en el OR. Para lo que decía recién, transformar datos em, dentro de la plantilla, ¿no? Como es algo que va totalmente orientado a la vista, ¿no? Estamos tratando de cambiar un dato, eh, está bien el lugar donde se coloca, que es en la vista en sí. No recuerden que nuestro HTML es nuestra vista en el MVC. Se puede declarar
la función por la que va a pasar el dato cuando se transforme con la pipe una sola vez y utilizarlo en varias plantillas, ¿no? Reutilización de código vamos a ver que es totalmente efectivo. Y para utilizarlo usamos el carácter de la barra vertical, que se llama también pipe, o tubería, o como lo quieran llamar. Un pequeño ejemplo. Acá uso un par de pipes, no los importa. Uso uno que se llama currency. Acá, perdón, acá vamos a hacer dos formas de utilizarlo. Una es las que vienen por defecto con Angular. Tiene varios pipes de transformación de datos que están bastante buenos. Pero también vamos a poder crear nuestros propios pipes de transformación de datos. Eh, por ejemplo, acá Angular muestra cómo si nosotros pasamos el nombre de una compañía, que es cualquier cosa, y lo pasamos por el title, que es title case pipe, lo que va a hacer es pasarlo a title case. Le va a pasar la primera letra de cada palabra a mayúscula, solamente para cuando se muestre. Este de acá va a cambiar la date, que es esto, a un formato local demostrado, que vamos a ver después cómo se ve. Y el de currency transforma cualquier número en una moneda. Le agrega el signo de pesos, o el de dólares, o el de euros, o el de la moneda que queramos que le agregue. Entonces vamos a ver que podemos guardar datos crudos y con un pipe solamente podemos hacer que se transforme en el tipo de dato que queremos. Incluso vamos a ver que se le pueden pasar parámetros para que, de nuevo, si yo quiero que la currency sea, en vez de el signo de pesos, el signo de euros, o el signo de libras, o el signo de lo que sea, pasarlo como parámetro también se puede. Y el resultado de esto es lo que se ve acá abajo. Esto acá con mayúsculas al principio. Esto se va a ver en un formato más legible para los humanos. Y esto será el signito de pesos. Vamos a llevarlo al código antes de ver todo lo que hay, porque por defecto Angular tiene un montón. Y suelen cubrir bastante. Pero aún así vamos a tratar de hacer más. Me olvidé de borrar acá el app component por defecto. Ahí va. Bien. Voy a generar dos cositas. Un componente, va una page, mejor dicho. Y ahora sí vamos a generar lo que es la pipe. No, antes de generar la pipe vamos a usar las de Angular, disculpen. Después vamos a generar nuestra propia pipe. Voy a dejarme ya creada la página para lo próximo. Bien, y vamos acá a insertar directamente el app, ejemplo pipes, así no perdemos mucho. Y esto ya lo tengo levantado acá, así tampoco perdemos el tiempo ahí. Bien, entonces, ¿qué nos dice Angular? Nos dice que podemos tener cualquier variable nosotros acá guardada, como este title, como este número, eh, como esta fecha, como otra palabra, etcétera, que no hace falta que yo lo tenga guardado de una forma en particular, sino que yo puedo venir, vamos a poner uno al lado del otro, perdón, en el componente no quería hacerlo esto, disculpen, para luego crear el componente. Entonces yo puedo venir a cualquier HTML, a cualquier vista, y puedo tomar el dato, digamos que quiero mostrar acá la variable title,
Y poniendo el carácter pipe justo después de la variable, tiene que estar al final claramente. Puede haber más cosas a la izquierda, sí, pero al final siempre tiene que estar el pipe. Y luego la variable tengo que poner el pipe que quiero utilizar. Para poder utilizarlo, antes de utilizarlo, tengo que haberlo importado, ¿no? Súper importante importar las cosas antes de utilizarlas. En los imports tenemos varios pipe que se pueden importar, todos desde Angular Common. Uno para fechas, otro para JSON, otro asincrónico, otro para decimales, otro para porcentajes. Hay bastantes. Otro para title case, lowercase, uppercase. Mucho corresponde a lo que son cambios en lo que son strings, ¿no? Métodos que conocemos. Eh, de nuevo, ¿qué va a hacer el uppercase pipe? ¿No? El uppercase pipe va a transformar un texto todo a mayúsculas. No hace mucho más que eso. Cuando lo importamos, si nosotros tenemos importado el uppercase pipe con su nombre, ¿no? Acá ya me lo recomienda, es uppercase, sin necesidad de poner la palabra pipe y todo minúsculas se suelen llamar. Oye, me lo, me lo agregó medio mal. Ahí va. Pero, está portando raro el visual. Ahí va. Con solamente poner el nombre del pipe, todo minúsculas, vamos a poder acceder al método de transformación de ese pipe, ¿no? Transformación de datos, que va a tomar como value lo que esté a la izquierda del pipe. Básicamente va a tomar el title y le va a hacer un to uppercase, no mucho más. De hecho, si lo vemos en el resultado, vamos a ver que va a estar todo en mayúscula. En cuanto a lógica, no es mucho más que eso. Es transformar un dato que yo tengo guardado de una forma para que se vea de otra. ¿Qué nos hace esto? Que no tengamos que andar nosotros haciendo un... Ay, es verdad que tenemos que hacer un to uppercase antes de mostrarlo. Y también encontrar el lugar donde hacerlo. ¿Por qué lo haría en la clase del componente? ¿Por qué lo haría en el servicio? Mejor lo hago en la vista, donde lo voy a mostrar. Porque de nuevo, capaz traigo de la base de datos lo que es el nombre de una persona. No digamos que traigo el nombre de la persona y lo quiero mostrar con la primera letra mayúscula, ¿no? Para eso está vamos a agrandar esto, el que se llama title case. El title case pipe, ¿dónde está? Acá está. Se encarga de transformar una variable a formato título. Entonces, nombre, title case. No sé por qué me está borrando la parte de la derecha. Ahí va. Con eso, de nuevo, ¿qué haríamos con esto? Transformar esto para que la primera letra sea mayúscula. Son transformaciones sencillas. No guardé el archivo donde importa acá. Son transformaciones sencillas, ¿no? Obviamente estamos viendo las más sencillas. Se puede complejizar bastante esto. Pero me permite que yo tenga siempre a mano el dato que está en la base de datos, no el que voy a mostrar. Porque si yo tengo otro componente o mismo otra parte de la aplicación donde quiero mostrarlo exactamente como lo tengo guardado en la base de datos, lo puedo hacer. Tengo otra parte donde quiero ser imperativo con lo que digo y llamar al usuario por su nombre en mayúsculas, lo puedo hacer. Y si todo lo que yo quiera hacer, lo puedo ir cambiando. Y la modificación del dato, como se hace en la vista, jamás me afecta al dato en crudo. Bien. Hago mucho hincapié en eso porque lo más importante de este tema es no alterar los datos en crudo. No está, las fuentes de información son
ultra importantes en lo que es, ¿no? Una base de datos suele ser lo más importante que tenemos, porque toda nuestra aplicación se sustenta de lo que haya en la base de datos. Y si lo que hay en la base de datos no es lo más genérico posible, no es lo más reutilizable, no es lo más adaptable a otra cosa, estamos en problemas. Otra cosa que nos ahorra este tipo de control sobre las vistas es el hecho de que yo no tengo que obligar a nadie a hacer nada en específico. Por ejemplo, cuando alguien guarda su nombre en la base de datos, eh, capaz, capaz yo puedo tener una validación para que la primera letra se guarde en mayúscula al momento de guardar, o dejar que el usuario lo guarde como está, total después en la vista siempre me aseguro que la primera letra esté en mayúscula, ¿no? Eh, son cositas que uno puede tener en cuenta. De las pipes de Angular, fíjense que hay un montón. Hay algunas que están muy buenas. Por ejemplo, la sync pipe, uno le puede pasar el valor de una promesa o un observable y automáticamente esta sync pipe va a hacerle el punto o el punto den o el punto subscribe o el punto for each, dependiendo del caso, para iterar lo que es el resultado o disponibilizar el resultado cuando, cuando haya llegado. Básicamente es como poder poner dentro de la vista un await, ahí no pone await, await, antes de la variable, ¿no? Lo cual suele ser algo que no podemos hacer tanto, pero esto lo permite, ¿no? Digamos que acá en el código vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Async function return hola. No, si una función está sincrónica, automáticamente se vuelve una promesa, no se vuelve una promise tipo string. Si yo trato de mostrar acá en un texto el resultado de, ¿por qué lo sabe function? Saludar. El resultado de saludar, no guarda el archivo. Si trato de mostrar el resultado de saludar, me va a decir que es una promesa, me va a decir que no llegó el dato todavía. Y yo a veces quizá no quiero tener que hacer acá un -init, ¿no? De llamar a saludar y después guardar el saludo en una variable, etcétera, 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 que llevaría varias líneas de código. No digamos que yo quiero hacerlo así, ¿no? This.saludo es igual a esto, ¿no? Pero también no es esto habiendo terminado, ¿no? Sino que tendríamos que hacerle un await o un then para obtener el dato y recién ahí poder hacer this.saludo es igual a ese dato, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo quiero mostrar, muestro acá el saludo. Saludo. No guardé el otro archivo. Ahí va. Entonces ahí podemos obtener el hola, pero nos requirió varias líneas de código extra. Si nosotros ponemos el async pipe, que lo tengo que importar, vamos acá, async pipe, y acá a ver si me lo recomienda, async, podemos decirle a nuestro Angular, cuando cargue, si carga, ok, bueno, hay algo acá que no le gustó. Ok, puede ser que no le gustó acá que llamemos el método directamente. Digamos que, eh, digamos que sí, no le gustó capaz que llamemos el método, puede ser.
Voy a probar otra cosa. Digamos que yo, vamos acá, lo guardamos como una variable. Digamos que llamamos el saludo promise, que sea igual a this.saludar. Y acá llamamos el saludo promise. Y bien, le gustó. O no le gustó lo que hicimos con el async pipe, o algo hicimos mal. Vamos a revisar un toque de la documentación. El async pipe, fíjense que no. ¿Dónde está? El async pipe lo que tiene básicamente es que toma una variable antes del async, ¿no? Que ese es una promesa de cualquier tipo. eh, y esa promesa tiene que devolver algo. Probablemente sea la sintaxis de la promesa que usé. Es medio forzada porque no le da un resolve o un reject. Eh, sí, es cosa de sintaxis. Perdón, estaba revisando de vuelta porque no, puede ser que haya cambiado. Hace mucho no usaba la sync. Requiere que la promesa no sea tan directa de retornar algo así sin más, sino que requiere que creemos con el new promise el objeto. Vamos a hacerlo bien, ya que estamos haciendo el ejemplo. Vamos a retornar no un string, sino un new promise de string, que se encargue cuando está la callback del resolve y el reject, ¿no? Es qué pasa si la promesa resuelve o falla. Disculpen, me confundí esto. Y podemos hacer que esto resuelva que el valor sea hola y listo. En la teoría, con este cambiecito debería funcionar. O se está tildando. Bueno, sí, tildando. Bueno, voy a copiar exactamente el ejemplo como está, donde el resolve es un método el cual lo disponibiliza y lo que llama que y lo que llama para poder cambiar el valor es ese mismo método resolve, donde el método resolve le pasa un hola. Eh, eh,
pero realmente no va mucho más allá de eso. Y resolve puede ser una función o nula. Ah, ya. En fin, si esto no funciona, la verdad es que no sé qué tanto lo cambiaron para que no ande. Porque si no la vamos a dejar a un lado la sync porque tiene una funcionalidad extraña realmente. O sea, no debería ser algo más que un async await hecho internamente para devolver el dato ya esperado antes de mostrar nada. Pero bueno, en la realidad nos está fallando bastante, la verdad. En fin. Vamos a dejarlo de lado, la verdad, porque falló un poquito y no quiero gastar mucho más tiempo ahora con esto. Para la próxima lo puedo traer preparado el ejemplo sobre la sync, si lo gustan tener. Bueno, el recreo lo puedo revisar porque nada, es un pipe extraño que no se suele usar tanto realmente, porque generalmente al componente en sí no suelen llegar los datos eh, asincrónicos o el asincronismo se suele hacer acá por una cuestión de orden, pero nada, la vamos a dejar, discúlpeme, pero no sé por qué no está funcionando, porque no, antes poner eso solo ya lo hacía andar, ya sé que le dieron una vuelta de rosca o no sé realmente. En fin, volviendo a lo nuestro, hay muchos más pipes que tienen Angular, más allá de ese. Esto sí es mío tildado. Vamos para atrás. Para monedas, para fechas, para decimales, eh, para pluralizar una palabra. Esto básicamente le agrega una S al final a una palabra. Nos puede servir, obviamente, para agregar una S si necesitamos. Sí hay reglas locales, por lo tanto funcionan varios idiomas. Todo lo que diga reglas locales funciona en varios idiomas o varias regiones. No es lo mismo. ¿A qué se refiere con que el país para monedas, si hay formatos locales, lo que decía antes, puede usar monedas de pesos, de euro, de libras, etcétera, etcétera, reales, etcétera. Podemos ir probando algunos, ¿no? Lo importante acá es que ustedes sepan que los tienen. eh, y las pueden utilizar en cualquier momento si necesitan. Vamos a hacer un par más antes de seguir. Uy, eso no era así. Tenemos el currency pipe, el date pipe, el decimal pipe. Por mostrar algunos. Digamos que tenemos nuestra variable número y lo mostramos con eh, el number pipe. No, el decimal pipe por un motivo se llama number de este lado. Sí, se llama number. También tenemos el currency, que se encarga de parsearlo a moneda. Y me está rompiendo porque me dice que... Ah, no me está rompiendo, solamente un warning. Si damos de vuelta a nuestro compilado y vemos el número como number y como currency, esto sigue tildado. Está muy tildado. Oiga, como number me lo muestra con el puntito. Como currency le agrega el signo de pesos. Ahí todo correcto. Esto me estuvo dando errores.
No sé por qué hacer tilde y medio que no me está mostrando error. Voy a mostrar un último, vamos a mostrar el de fecha. Y el de fecha me dice enero 1 de 1970 porque claramente esto es cualquier fecha. Si ponemos un new date, o mejor dicho, un date.now, debería mostrarnos ahora. eh, junio 4, 2025. En realidad es June, está en inglés, pero se entiende. Y fíjense que ahí podemos tener un muestro de datos completo de todo. Creo que esto no afecta en nada. No, el de number no afecta en nada porque ya tenemos un número en decimal. Pero si el número no fuese decimal, si fuese solamente 123, no hace absolutamente nada tampoco. Está bien. ¿Por qué no hace nada extra? Porque nosotros podemos configurar estos pipes, como les había mencionado antes. Todos estos pipes, además de poder decirle el comportamiento base que tengan, podemos personalizarlos para que tengan más cosas. Primero que nada, podemos hacer una seguidilla de pipes, ¿no? Podemos agarrar una fecha y transformarlo en el formato que queremos y después pasarlo a mayúsculas, si queremos, siguiendo ese orden, ¿no? Siempre va a ser uno atrás del otro todos los pipes que se declaren en fila, ¿no? Fíjense que ahí me lo va a pasar a mayúscula una vez que haya sido parciado fecha, ¿no? Van en orden y cada vez que quiera agregar uno, puedo agregarlo con otro pipe. Lo que, lo más importante de todo este tema es que se puede, usando los dos puntos, pasarle a los pipes más datos, parámetros, eh, que pueden ser varios parámetros. Puede ser un parámetro, dos parámetros, por cada dos puntos se puede agregar un nuevo parámetro. Cada pipe tiene sus propios parámetros. Nos vamos, por ejemplo, al de decimal, y al de date y el de currency. Quiero ver. ¿Dónde está el de date? Acá. Así vamos viendo todos. El ejemplo del que está ahí abajo era el de date, que dice que el primer parámetro es el formato, el segundo es la zona horaria y el tercero es el local. Vamos a ver solo los primeros dos, así vemos algunos. Lo que nos dice esto es que podemos venir a nuestro código y después de pasar la fecha, vamos a sacar el uppercase, este, para el ejemplo, podemos pasar dos puntos y decirle un formato de fecha, ¿no? Que puede ser año, 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 o perdón, eh, día a día barra mes, mes barra año, año, año. Con solamente pasarle un string de formato, que son strings que ya conocemos, automáticamente podemos formatear la fecha a lo que queramos, ¿no? Queremos barras en vez de guiones, lo podemos hacer. Queremos agregarle los horas, minutos y segundos, lo podemos hacer. Hay como un errorcito de minutos, ¿puede ser? No, estaba desactualizado. Entonces, fíjense cómo ya esto ya nos permite hacer una personalización bastante efectiva. El segundo parámetro dijimos que era la zona horaria. UTC es la de el meridiano de Greenwich, ¿no? Que son 3 horas más de acá, por eso va a decir que son las 12. Si le ponemos nuestra zona horaria, que es UTC-3, debería volver a la nuestra, ser las 9 de la mañana. Y así dependiendo de la zona horaria que quieran. Si le hacen una aplicación a Japón, le ponen acá un 12. Y bueno, acá no cambió mucho porque pero no es 12, creo que es 9. Y como son 12 horas de acá, medio que vamos a ver lo mismo. Bueno, pero se entiende, ¿no? Acá esto serían las 3 de la mañana.
Disculpen, es más 9. Lo quería poner yo, ya. Sean las 9 de la noche de hoy, medio que no se nota porque estamos en el mismo formato, tanto para mañana como tarde, pero se cambiaría. Si le ponemos acá un más 12, o más 11 creo que es el último, veríamos, más 12, veríamos el horario de principio del día que viene. En fin, el nuestro es -3. Bien, ahí podemos configurarlo e ir cambiando las cosas. Y no, formatos de fecha hay un montón. No recuerden que eso sigue un estándar, ¿no? Estándar es para años, para meses, para días, para minutos, segundos, eh, agregando también la zona horaria al final, más uno, más dos, más tres, menos uno, etcétera. Se puede también configurar para mostrar otro tipo de datos. em, no, me está confundiendo más que no estaba viendo que las horas no se están colocando en lo que es formato 24 horas, que se estaba volviendo a lo anterior. O sea, no pone acá 15 horas, sino que pone 03 y no sé por qué. Pues no recuerdo que haya en mayúscula acá. Ah, sí, iba en mayúscula. Mala mía. Formato 24 horas, ahora sí. Bien, nada, eso era lo que quería bajar. No más configurado. Bien. Si se fijan, ¿no? Si buscan un poquito de la documentación, siempre encuentran el link a toda la documentación extra que puedan tener, sobre todo, que suele llevar eh, a los estándares de cómo se trabaja todo. Pero nada, en fin, solamente quería chusmear eso. Y obviamente siempre la documentación del pipe tienen formas de uso, ejemplos y demás. Incluso si se fijan, hay formatos predefinidos de fecha, que si le ponen short, medium, long, etcétera, genera ciertos resultados em, que está bueno tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este short time automáticamente va a decir si es 9 AM o PM. Entonces podemos cambiar todo esto, poner solamente el short time, y automáticamente son las 3 PM o son las 9 AM. Entonces, nada, son un montón de formas de configurar lo mismo para, de nuevo, tener siempre el mismo dato de fecha. Y lo único que cambiamos acá es la forma de mostrado. Vamos a buscar esto como estaba. Eh, Y acá podemos ponerle, qué sé yo, long. Tenemos el mismo dato guardado 3 veces, pero mostrado de 3 formas distintas, ¿no? Importante, diferencia entre guardado y mostrado. Bien, después podemos ir probando más parámetros. Por ejemplo, el de números, el de decimales, recibe información sobre los dígitos que se van a mostrar. Eh, digits info. Ah, estaba acá abajo, creo. Sí. Que es un string que pide en un formato en específico, que es la cantidad mínima de caracteres para el entero, punto, la cantidad mínima de caracteres para las fracciones, guión, eh, la cantidad máxima de caracteres para fracciones. Eh, es bastante específica la forma que pide usarse este formato, lo que resulta en cadenas con un número, punto, un número, guión, otro número. Lo que hay que configurarlo, fíjense que acá por defecto el mínimo de enteros para mostrar es 1, el mínimo de números de fracción es 0 y el máximo de números de fracción es 3. Lo que significa que yo tengo acá un número que tiene muchos datos decimales
y lo paso por un number pipe, por defecto va a mostrar solamente 3 decimales, ¿no? No recuerdo acá si lo que hace es truncarlo o lo que hace es redondearlo. Lo redondea, bien. Eh, lo vamos a poner acá 4, así no nos redondea, perfecto. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos tomar a nuestro number pipe y decirle que muestre al menos un carácter entero, punto, y como mínimo muestre 0 decimales y como máximo muestre 10. Y podemos configurar para que este muestre hasta 10 decimales. Si tiene más decimales, lo va a dejar de mostrar, ¿no? Son configuraciones que se pueden hacer y se pueden tener en cuenta. Eh, este, como es el mínimo decimales, ¿no? Yo puedo acá decirle 5 o lo que sea, no nos va a afectar mucho, porque si el número tiene más de 5 decimales no va a pasar nada, pero si el número tiene menos de 5 decimales, se va a encargar de mostrar esos dos decimales, pero agregar ceros al final para que siempre, siempre, siempre quede con al menos 5 decimales el número. Son cositas que podemos hacer. Y el de números enteros es lo mismo. Si le ponemos que acá muestre mínimo 10 números enteros, se encarga de poner ceros antes del número. Así que son cositas que se pueden ir personalizando. Y también se puede personalizar el formato en el que se muestra lo que es localmente el número, porque acá, si notaron, el local es el de Estados Unidos, donde entre los miles, millones y etcétera pone comas, y en el decimal pone puntos, y el nuestro es medio que al revés, entonces quizá podemos poner acá, es de español, o no, no, se rompió. FR de francés, ok, creo que acá, nunca recuerdo, creo que hay que instalarlo, o hay que setear en algún lado donde se está funcionando la aplicación. Sí, acá está. Hay que cambiarlo en el local JSON. No es una configuración sencilla, no es copiar y pegar. Uno puede añadir este proyecto. A ver si aparece en el código. Vamos a dejarlo en S. En el Angular JSON uno puede venir y por acá, si no hasta lo agregamos, debería estar la variable eh, i18n, que es el que se encarga de definir estas cosas. Eh, no es esto claramente. Pero bueno, si no está, lo podemos agregar. Total. Projects, mi proyecto clase 7. Y acá puedo agregar lo que pone acá. I18n, donde el sus locales quiero que sea ES. En la teoría, si agregamos esta configuración pequeña sobre el local, voy a volver a dar la app para ver si esto funciona bien. Bien. Y en la teoría, fíjense cómo al setearle que estamos en español, ahora sí me pone en los miles, millones, etcétera, los puntos y en la coma, en los decimales de la coma, ¿no? Así podemos también configurar para que use el horario local. Y acá se me rompió el día porque lo puse en mayúsculo, no sé por qué. Y
Incluso logramos que acá ponga 4 de junio. Porque Angular ya tiene integrado todos los idiomas. Lo único que no tiene integrado es que se instalen todos al mismo tiempo, por una cuestión de performance. Yo no quiero que instale el ruso en mi aplicación, no lo hace. Solamente va a instalar los que yo le define acá. Una sencilla, pero bueno, fíjense cómo podemos tener automáticamente en nuestro idioma las cosas, ¿no? Una cosita que Angular tiene bastante bien pulida. Para el español no va a haber ningún problema. Para lenguajes más raros, la verdad que desconozco. Raros en sentido distintos al nuestro, ¿no? Obviamente. Pero en español sabemos que funciona bastante bien. Y después el currency es muy similar. Vamos a probarlo por probarlo uno más. Pero básicamente pide que pasemos el código de una moneda, la forma en la que se muestra la información de los dígitos, mismo que el otro. Cuántos decimales, cuántos enteros, cuántos decimales máximo, mínimo, etcétera. En currency code se puede pasar o el carácter que va o el código de la moneda. Por ejemplo, ¿dónde está el currency? El currency code puede ser euro de euro o US de dólares o ARS de pesos argentinos. Y vamos a ver cómo efectivamente se pone el de euros, el de dólares, el de pesos argentinos. Por un motivo se ponen a la derecha. Se ponen a la derecha porque lo pusimos en español. Y por algún motivo en español, no sé si es convención o qué, se ponen a la derecha ¿cómo se dice? Las monedas. La verdad que eso no me agrada mucho. No recuerdo acá si yo puedo agregar que tenga varios locales, pero bueno, me gustaría que esto no se muestre así, se muestre en el formato correspondiente. Pero bueno, el segundo parámetro dijimos que era el display. El display no recuerdo qué es. Eh, puede ser lo que se muestra en sí. Si mostramos lo que es la palabra, ¿no? USD o el signo de pesos o el combinado con la palabra y el signo. eh, y básicamente podemos elegir entre uno de esos tres. O si le pasamos un booleano, eh, que pase entre código eh, o symbol. Creo que por defecto está en symbol narrow, que es el que vimos antes, pero podríamos tranquilamente ponerle acá symbol y automáticamente mostraría solamente el símbolo, que es el símbolo de pesos, si es que lo reconoce. Pero como el de argentinos no lo está reconociendo como tal, no está haciendo mucho cambio. No, fíjese, el de euros y el de dólares sí lo reconoce. Entonces acá le ponemos dos puntos symbol. Sí va a reconocerlo y sí debería ser el cambio, ¿o no? Lo escribí bien, symbol, se escribe así, sí, symbol, sí. No sé por qué no me lo reconoce, vamos a poner acá true, false. Ahí cambió. Ok, como estamos usando el código acá, reconoce como el símbolo directamente que sea la palabra entera. Es medio redundante ahí. Se puede hacerlo todavía más sencillo esto y directamente pasar acá el símbolo y listo. Si lo quieren hacer más fácil. eh, y no complicarlo tanto. Porque bueno, a veces reconoce las cosas distinto de cómo esperamos. Pero bueno, lo último que se puede cambiar era, bueno, los digits info, para ver cuántos dígitos mostramos. Tenemos que ir a mostrar siempre 5 dígitos enteros, 3 decimales y hasta 5 decimales.
¿no? Ahí podemos formatearlo para que automáticamente todos los números nos queden con el mismo largo, para que queden todos normalizados en el largo del dato. Y fíjense, automáticamente ya me usa el local de español y automáticamente me pone el punto y la coma donde quiero, así que eso no lo voy a modificar. A menos que quiera modificarlo y, por ejemplo, el de dólares quiera que esté en inglés. Entonces, si lo pongo en inglés, ahí me pone la coma primero y el punto después y el símbolo antes, etcétera, etcétera. Bien. Esos son el uso de pipes ya preexistentes. ¿Dudas hasta acá? ¿Se fue entendiendo? Hicimos bastantes ejemplos para todo. Hay claramente más. Ahí eso va a quedar en ustedes investigar si hay alguna extra que quieran utilizar. Pero la verdad que son un montón y la capacidad de configuración que tienen permiten que casi cualquier dato se pueda transformar en algo más interesante. eh, y está bastante bien. ¿Dudas? Si no, seguimos. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, después de limpiar esta consola que se duplicó toda, es crear nuestra propia pipe para poder nosotros transformar como queramos y también recibir parámetros algún dato, ¿no? Porque obviamente si se puede hacer parecidos, lo podemos hacer nosotros porque a veces tenemos casos particulares. Vamos a generar una nueva pipe con el comando ngGenerate pipe. No, recuerden que menos help, oye, ahí no pone help, nos muestra el listado de lo que se puede generar y uno de esos va a ser, uy, y uno de esos va a ser el pipe. ngGenerate pipe en la carpeta pipes y vamos a crear eh, la la texto largo pipe. ¿Me gusta este ejemplo? Bien. Le paso por el chat si quieren el comando. Ahí va. Eso nos va a generar en nuestra carpeta pipes una pipe que se llama texto largo, eh, la cual nos va a permitir disponibilizar una clase que va a tener el decorador pipe, que le va a definir un nombre a esa pipe. Y dentro de la clase se va a implementar una interfaz que se llama pipe_transform, la cual obliga a tener un método que se llama transform, que recibe dos parámetros. Un value, que el tipo dato lo podemos especificar nosotros, puede ser cualquiera, por eso es unknown. El value siempre va a ser lo que está a la izquierda de la pipe. Esto es el value. Cuando yo llamo una pipe, automáticamente se llama el método transform, pasándole como value lo que hay acá a la izquierda. Argumentos son eh, todos los parámetros que pasemos después a la pipe, que son todos estos. Es un array porque pueden ser muchos. Y es un spread operator para que podamos pasar todos los que queramos. De la misma forma que eso es un spread operator, recuerden que el spread operator nos permite pasar un número indefinido de parámetros, ¿no? Una vez que se coloca en un método, es exactamente lo mismo definir que esto es un array a definir que acá recibe, por ejemplo, cantidad de caracteres, que es un number, y después recibe eh, cantidad de puntos, que es otro number, y etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede definir acá todos los parámetros que quiera, porque el método permite que lo que venga después sea indefinida la cantidad que hay. Por eso, por defecto, el método tiene un spread operator, que son los tres puntitos. Bien. Ya que estamos, quiero que estos dos sean los parámetros de mi pipe. Quiero que el value que llegue sea de tipo string, no necesito que sea otra cosa.
Obviamente, si le paso un number, automáticamente lo castea a string. No hay ningún problema con eso. De hecho, cualquier transform que reciba una string, básicamente funciona con todo. Porque si lo estamos mostrando es de tipo string. O se puede castear a string, porque si se va a mostrar, tiene que ser texto plano. Obviamente, si es un pipe para lo que son numbers y esas cosas, sí hay que tener un poquito más de consideración antes de mostrar el dato, porque bueno, hay que primero hacer una revisión, ¿no? Un chequeo. Y quiero que esto devuelva un string, no quiero que haga mucho más. A partir de acá, todo lo que hagamos va a modificar internamente lo que llegue por value y cambiar el resultado de lo que mostremos. Digamos que yo recibo, a ver, vamos a mostrar ejemplos. Yo recibo como value hola, ahí no pone hola. Yo recibo como un value Agustín, mi apellido. Yo recibo como value érase una vez una clase muy aburrida, etcétera. Y yo quiero que mi texto largo pipe se encargue de que si el texto es muy largo, eh, lo trunque y ponga unos puntos suspensivos al final para que eh, después yo lo pueda ver más largo en otro lado, ¿no? Digamos que si yo recibo hola, sigue siendo hola. Si recibo mi nombre, es muy largo y digamos que hasta acá llega y puntos suspensivos. Y esto que es súper, súper largo también, que tome solamente cierta cantidad de caracteres y haré puntos suspensivos para que nunca nos quede un texto muy largo. Digamos que quiero que mi pipe haga eso, transforme textos largos en textos cortitos, recortados, que nada, ya veré en otro lado. Y de nuevo, como no es destructivo al valor original, lo puede ver en otro lado tranquilamente. Entonces, el value dijimos que lo que llega, ¿no? Vamos a tomar estos como casos de ejemplo. Y yo quiero recortar este cadena. Acá manejo de cadenas lo conocemos. Podemos usar const recortado es igual a nuestro value, punto. Y tenemos métodos, tenemos el slice, sí, el slice, desde el carácter 0 hasta el carácter, ¿cuántos dije que eran? 7, 8, 9, 10, 11, 12, digamos que son 12 caracteres por defecto. Ahí no pone 12. Y que una vez que lo recorté, le puedo agregar al final los puntos suspensivos para que quede y devolver eso. Con esto, con solamente tomar el value, modificarlo un poco y devolverlo, ya generé mi pipe propio. Es tan sencillo como eso, como tomar el dato, modificarlo antes de mostrarlo. Eh, y este return, lo que salga de acá, va a ser lo que se muestre. Entonces, ¿cómo yo aplico a esto? Eh, Se aplica exactamente igual que como los otros pipes. Yo tengo que ir a mi componente. Vamos a crear acá las tres variables para estos tres ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Ya? Y vamos a pasar estos tres por la pipe propia. Bien. ¿Cómo usamos la pipe propia? Tenemos que, como en todas, importarlo primero. No, porque acá no me va a aparecer. Y dijimos que se llama texto. Acá no está, perdón. Acá. Se llama texto largo pipe. Ahí lo importa bien. Y el nombre que se coloca acá para poder utilizarlo es exactamente el mismo nombre que tiene la pipe en su decorador, que es texto largo.
Entonces, esto lo que debería hacer es, ya sé por qué nombre, no se preocupen, es recortar nuestros caracteres. Acá voy a hacer que los parámetros sean opcionales con el signo de interrogación, así no me rompe porque está esperando que lleguen estos números y no van a llegar. Los quiero hablar después. Y esto debería lograr, con esta pequeña lógica, que si es hola, acá tenemos un error, porque no tiene 12 caracteres. Si es mi nombre o si es una vez, ahí recorte. Bueno, acá tenemos un error de lógica, y es que si value.length es menor a o igual a 12, no cambia nada, hago un return de value. Ahí tenemos un pequeño error, ahora sí. Pues si es la cadena salta igual, no vamos a agregarle puntos suspensivos porque no hay nada oculto, pero sí, si ya la cadena se pasa, nos aseguramos de que agregue los puntos suspensivos. Lo otro que quizás les falta ya por dejarlo perfecto, esto es más de extra que digamos, y por pensar en casos probables. Si tenemos un ejemplo 3 donde, un ejemplo 4 perdón, donde casualmente el último carácter es un espacio, ¿no? Digamos que en vez de era una vez, era zen unas, por un ejemplo. Podría generar que el último carácter sea un espacio y que los puntos suspensivos queden con un espacio en el medio. Podríamos hacerle acá un punto trim para que se le borre el espacio al final. Y listo, ahí está. Ahí ya quedaría perfectito nuestro pequeño pipe. Que cualquier cosa que le pasemos se va a encargar de recortarlo. Bien. Ahí va. Bien. Entonces, dicho esto, ahora que tenemos nuestro pipe ya creado, podemos hacer uso de nuestros parámetros para que para poder personalizarlos, ¿no? Cantidad de caracteres lo pensé como la cantidad de caracteres necesarios para que se recorte, es decir, este 12. Entonces, acá podemos hacer dos cosas. Definir un valor por defecto, ¿no? Por ejemplo, que cantidad de caracteres sea igual a 12 y que cantidad de puntos sea igual a 3. Y que acá, en vez de poner menor a 12, es menor a cantidad de caracteres, cantidad de caracteres. Y en cantidad de puntos, lo que pensé es que hacer el punto por la cantidad de caracteres. Esto no funciona. Punto. No era clon, era repeat. Cantidad de puntos. Ahí va. Así, así nada, podemos personalizar absolutamente todo, dependiendo de qué tanto queramos exagerar las cosas. Entonces, como ahora nuestro texto de AlgoPipe recibe la cantidad de caracteres y la cantidad de puntos, podemos decir que este, en vez de que recorte los 12 caracteres, recorte a los 18 y que en vez de agregar 3 puntos, agregue 10. Entonces, fíjense cómo podemos pasarle los parámetros. Automáticamente esto va a tomar el value de acá. Cantidad de caracteres va a ser el primero, cantidad de puntos va a ser el segundo. Tienen que estar ordenados, así que hay que tener en cuenta el orden de los parámetros. Pero esto debería lograr que llegue hasta los 20 caracteres y agregue los 10 puntos que le dijimos que agregue por ahí por poder personalizar un poquito nuestra pipe. ¿Se fue entendiendo hasta acá? ¿Todo correcto? Ese es el tema de pipes. Pipes principalmente no se extiende mucho más que esto. Bien. Perfecto. Son
y 42. Sí, el tiempo da, perfecto. Y ahora vamos a sacar de acá bueno, no, vamos a sacar acá el ejemplo pipes y vamos a poner acá abajo el ejemplo eh, app, ejemplo directivas. Vamos a ponerlo arriba. Así también vemos este tema. Bien. Directivas es un tema que realmente conocemos ya, no es algo nuevo realmente. Vamos a dejarlo acá, si después les subo los links. Angular Directives. Directivas son instrucciones que le podemos dar a Angular para que realice ciertos cambios y ciertas lógicas eh, en nuestros componentes. También son instrucciones que se dan en la vista, que modifican no solamente la forma visual de los componentes, sino que también pueden modificar formularios, listas, estilos, etcétera. Hay dos tipos de directivas según Angular. Yo recuerdo mal, para mí antes eran tres, pero bueno. Dice que están las directivas de componentes y las directivas de atributos. Las directivas de componentes se usan con templates y estas templates eh, eh, bueno, van a ser las más comunes. Que una directiva de componente no es más que los componentes que ya conocemos. Eh, para entender por qué todos nuestros componentes son directivas, hay que entender a qué se refiere con directivas en sí lo que es Angular. Pero básicamente se refiere, porque acá como que no le da como no le da mucha explicación. O sea, las directivas para Angular son clases, siempre son clases que le agregan comportamiento adicional a los elementos de Angular. Por eso, siguiendo esta definición cortita, cualquier cosa que sea una clase que le añada comportamiento de Angular en específico a nuestra aplicación, son directivas, ¿no? ¿Por qué se llaman directivas? Porque básicamente dirige un comportamiento en específico, ¿no? Toma una clase que para nosotros sería una clase vacía de TypeScript, que no hace absolutamente nada, y dirige su comportamiento para que tome ciertos atributos y con esos atributos haga algo. En este caso, tomar la template, el estilo, perdón, la template, el estilo y aplicarlos y mostrarlos, importar todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? El componente es como un asterisco en las directivas, es como si cuenta con directivas porque entra en la definición, pero son componentes, ¿no? Vamos a llamarlo por su nombre, porque es tanta su complejidad y tanta su diferencia con el resto de cosas que merecen su propio nombre, ¿no? Por eso, si es un tipo de directivo un componente, como puede llegar a considerarse directiva un servicio o directiva una pipe, pero vamos a ver que lo que queremos hacer ahora es su propia categoría y lo que sí va a entrar, lo que vamos a hacer ahora, que es las directivas de atributos. Las directivas de atributos sí es algo que estoy moviendo bastantes, porque son todas las atributos que Angular integra para que nosotros agreguemos dentro de las templates para los distintos elementos. Por ejemplo, eh, el método click es una directiva que toma lo que le pasemos por parámetros y hace que cuando haya un clic se llame una función. El famoso ngModel es una directiva la cual se encarga de que cuando cambie el valor de un input, tomarlo eh, y guardarlo en la variable que se pasó por parámetro. Incluso en unas directivas que no se colocan en atributos como tal, que es el tercer tipo de atributo que no sé por qué no está acá definido por separado, que son las directivas estructurales.
que se encargan de cambiar la estructura en sí de la vista, como son las directivas de for, la directiva de if, etcétera. Entonces, todo esto cae en la categoría de directivas, ¿no? Ahí son todas cosas que conocemos ya, simplemente le estamos dando un nombre que las agrupa, eh, porque de nuevo son todas instrucciones que van en la vista para cambiar comportamientos o datos o estilos o estructuras de lo que es la vista. Entonces, vamos a ver que hay un par más de estas de directivas que están disponibles para que utilicemos, que son la de ng-class, ng-style y ng-model. Asterisco ng-model se la conocemos. De las que vienen integradas con lo que es Angular en sí, tenemos la de ng-class y ng-style, que son bastante, no va mucho más allá de lo que son. Una tag especial para trabajar con clases y otra tag especial para trabajar con lo que son estilos, pudiéndole pasar variables, porque usamos Windeo con corchetes. Es bastante sencillo, no va mucho más allá de directamente, ok, todo esto son directivas, claramente. Eh, AG class pide que se importe en el componente. Vamos importando ng class, ng style era el otro. Ya. ng class lo que dice básicamente es, podés agregar clases de CSS a lo que es tu, tu etiqueta. Digamos que yo en mi CSS tengo, por ejemplo, qué sé yo, la clase rojo que hace un text, no, perdón, un color red, la clase verde que hace un color green y la clase sub que haga un text decoration en underline, por ejemplo. Entonces, el ng-class lo que hace es que no, no vamos a poder poner las clases directamente, sino que recibe variables o recibe expresiones. Por ejemplo, un operador ternario. Entonces, vos podés tener muchas formas de definir cosas similares. Podés tener, por ejemplo, tu componente, una variable que sea, qué sé yo, subrayar. Subrayar es igual a true. Vamos a tener error es igual a true. Podemos tener acá verde es igual a true, etcétera. O podemos tener clases que sea igual a verde, subrayar, etcétera. Vamos a tener bastantes variables en nuestro código que indiquen el comportamiento de nuestros estilos para que el ng-class, tomando las variables que tenemos definidas, cambie el comportamiento de los estilos. Y acá vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, sencillo, si yo le paso acá clases, automáticamente va a pasarle las clases que tengo acá. Verde y subrayar. Pero verde y sub le puse nombres. Sub. Si yo acá le pregunto si subrayar es true, que agregue la clase sub, y si no, que no agregue nada, ¿no? Tengo que usar comillas sencillas para definir que esto es un string, porque si no, no lo toma como variable. O lo mismo acá. Si rojo, puedo usar el doble and para agregar la clase rojo. Perdón, sí, error, disculpen, le puse error. Puedo usar el and para que agregue, o no,
No es el AND, disculpen. Doble sin interrogación. Ah, no me deja usar. Disculpen. Disculpen. Eh, Doble AND se puede utilizar para lo que es operadores ternarios. Recuerden que operador ternario es un booleano, valor verdadero, dos puntos, valor falso. Si hacen el boolean y ponen el AND, pueden poner después el valor verdadero. Y el valor falso automáticamente es nulo. El problema acá es que no le gusta que le devolvamos un nulo, probablemente, sí, no le gusta que sea nulo o undefined, o no le gusta que usemos el operador AND acá, así que no vamos así con la misma lógica. Pero creo que estoy entendiendo el hecho de que permite que pasemos condiciones, que le pasemos las clases ya de por sí. Podemos pasarle hardcodeado directamente a algo, sí, podemos pasarle acá a la clase sub, lo que sea, pero si la podemos pasar hardcodeado, es exactamente lo mismo que poner class sub, y si es exactamente lo mismo que eso, pierde la gracia y se vuelve redundante. Cuando se vuelve redundante, es, está mal. H6. Entonces, sí se puede hardcodear el ng-class, pero lo vuelve totalmente innecesario. La gracia del ng-class y el motivo por lo que está es que podemos utilizar variables en todo momento para, perdón, perdón, para hacer las comparaciones. No, si verde y subrayar, solamente ahí muestre la clase verde y sub, y si no, que no muestre nada. Entonces tenemos muchas condiciones que se tienen que cumplir para que se muestre, y si efectivamente lo cumple, deberíamos ver que todo lo que fuimos declarando se tiene que ir viendo. Eh, este agrega las clases que definimos en la variable, que era verde y subrayado. Este agrega el subrayado si el subrayado está en true. El otro agrega el rojo, el otro agrega el verde y subrayado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Así que estas directivas, lo mismo que en el style, exactamente lo mismo. Solamente que en ese, en vez de pasarle clases, le pasamos estilos. Estas directivas lo que permiten y lo que tenemos que tener en cuenta es que nos permiten pasar valores y que esos valores se utilizan cambiando el comportamiento de lo que es la etiqueta donde están situados, dependiendo de la directiva. Importante lo que es perdón, disculpen que me hablaron del trabajo un segundito. Bien, disculpen. Entonces, lo importante, el mayor importante de esto es que tenemos las directivas que afectan a la etiqueta donde están paradas. Por eso es que el componente se llama medio una directiva, porque también afecta a la etiqueta donde están parados, ¿no? Pones la directiva de que esta tag va a ser esto, y automáticamente nada, modifica a esa tag y su comportamiento y su contenido, etcétera. No, fíjense que puede modificar comportamiento, puede modificar estilos, modificar clases, contenido, eh, comportamiento, todo lo que se nos ocurra lo puede modificar. Eh, perdón, esto lo podríamos dejar comentado. Bien.
Bien, ese es el concepto de directivas, no va mucho más allá de eso. Una vez que ya pasamos la parte de ngClass y ngStyle, que es exactamente lo mismo, ngStyle lo único que tiene diferente es que en vez de pasarle clases, le pasamos directamente como clave valor en un JSON eh, el atributo CSS y el valor, pero no va mucho más allá de eso, ¿no? Lo que nos permite definir es básicamente, según variables que tengamos, no, comportamiento de los estilos, pero no mucho más allá, lo pueden probar. Y una vez que pasamos el ngModel, lo que es, bueno, nos habla del for, el if, etcétera. Eso termina en lo que es el concepto de directivas. No va mucho más allá de saber qué es lo que hay y qué es el concepto, y no hay tantas. Lo que sí nos permite hacer Angular es crear nuestras propias directivas para modificar el comportamiento de lo que son ciertas etiquetas. ¿Qué etiquetas? Cualquier etiqueta a la que le pongamos nuestra directiva propia. Así que vamos a ver si podemos crear nuestra propia directiva. Vamos a perdón, bien. Vamos a crear nuestra propia directiva, discúlpeme. ng generate directive. En la carpeta directives, que va a ser nuestra. Vamos a seguir el ejemplo de Angular por hoy, así no inventamos nada, que se llama la highlight directive. Les paso el comando si quieren por el chat. ¿Qué se encarga de hacer este highlight? A ver si hay un ejemplo acá visual antes de que lo mostremos. Es que si le pasamos por el mouse, con el mouse por encima, una etiqueta que tenga nuestra directiva aplicada, le cambia el color. Simplemente eso. Creo que después hace un cambiecito más y así que se le pueda cambiar el color, dependiendo de parámetros externos, pero no va mucho más allá de eso. Bien. Y vamos a implementar muchísimas cosas que conocemos y que fuimos viendo acá. Y bueno, a ver cómo todo empieza a conectarse. Bien. Entonces, esta Highlight Directive, ¿no? Se genera como una clase con el decorador Directive y su selector, que es cómo podemos nosotros en código básicamente agregarle a una tag nuestra directiva, ¿no? Podemos hacerlo incluso ahora mismo. Si vamos acá al código y agregamos acá H, directiva propia, creo que H5 lo hemos usado, no importa. Y tenemos acá un párrafo que tenga nuestro app, ¿cómo se le puso el nombre? Se le puso el nombre app highlight. Fíjense que por defecto se le pone app y el nombre de la directiva. Con solamente poner esto, deberíamos poder agregarle la directiva a nuestra etiqueta. Claramente hay que importarlo antes, ¿no? La highlight directive, acá está, no la había. Y una vez que esté importado, sí, nos va a dejar acá poner highlight directive importado. Y me está dando error porque... ¿Por qué? No, esto ya lo... Ah, porque disculpen. Eh, automáticamente, como se define acá los corchetes, ¿no? Ya están acá los corchetes, no hace falta ponerlos acá. Mil disculpas. Acá simplemente se puede poner el nombre de la
de la directiva. Entonces, lo que pasa, ¿no? Básicamente es que acá ponemos este nombre y automáticamente Angular lo va a transformar en los corchetes. Internamente hace eso, no le da mucha importancia. Lo importante es saber que poniendo el nombrecito acá, podemos hacer que nuestra etiqueta ya tenga incorporado esta directiva. Así que en todo momento, cuando vayamos modificando esta directiva, que ahora mismo hace absolutamente nada, vamos a ver que esto va a cambiar de comportamiento. Bien. Vamos a ir probando nomás. Vamos a dejar esto acá atrás. Vamos a poner acá el código. Y de este lado. No, perdón, esto de las pipes. Bien, y vamos a seguir acá avanzando a ver si podemos hacer funcionar esto. Entonces, listo. La creación de la pipe, de la directiva, ya la tenemos y ya pudimos referenciarla. Ahora vamos a ver que, nada, esto tiene sus partes incluidas. Va a hablar de un par de cosas genéricas que ya las sabemos, o sea, ya sabemos que el arroba directive es un selector, perdón, una directiva que marca cuál va a ser la forma de seleccionar esta directiva en sí, pero el concepto de selector lo conocemos porque es el mismo concepto de selector que trabajamos de la primera clase con los componentes, que es el nombre que hay que usar para referenciarlo. Y después, acá empiezo a usar un montón de cosas de Angular Core que permiten trabajar con lo que son elementos. Elementos como puede ser, por ejemplo, la referencia del DOM de lo que es las etiquetas a las que se les coloque nuestras directivas. Por ejemplo, conocemos que la etiqueta a la que le colocamos la directiva acá era un P, un párrafo. Entonces podemos con lo que se llama element ref, que es una clase, si no me equivoco, un servicio, perdón, de que viene de Angular Core, import element ref de Angular Core, pero es una clase y también es un inyectable. Entonces, con element ref en cualquier lugar donde se inyecte, nos permite obtener la referencia al elemento en el que estamos probados actualmente. Si lo hacemos en una directiva, nos va a permitir dar la referencia al párrafo. Si lo hacemos en un componente, nos va a dar la referencia al componente entero. Entonces, nada, saber dónde lo colocamos. Al colocarlo en una directiva, obtenemos básicamente todo el contexto donde se está llamando este, este elemento y nos permite a ese elemento modificarlo. Element tiene una propiedad que es native element, que es directamente la referencia nativa del DOM de ese elemento. Por ejemplo, element ref acá podría ser de tipo HTML element. Claro, HTML, disculpen, element, HTML element. Que si se recuerdan de programación 3 es, no, es la clase por defecto de todos los elementos HTML, cualquiera, ¿no? Después tenías algunos en particular, ¿no? Por ejemplo, el HTML input element para los input, tenías el header para los encabezados, etcétera. A ver si esto, ok, no. Okay. Pensé que poner esto me iba a detectar. Me iba a detectar acá, cuando pongo native element, los datos. Eh, lo haría si le ponemos la referencia del tipo dato donde va, que es acá. Acá no. Ah, ya. Y ahí sí nos deja actuar con esto como si fuese un elemento del DOM. Si se fijan, esto es exactamente lo que nos aparecía cuando hacíamos un documento que element by ID, punto, y todo esto nos daba. Una de ellas era el style,
Y lo que podemos hacer con style era literalmente cambiar cualquier atributo, por ejemplo, el background color, ¿no? Que es lo que cambia acá en el ejemplo, que le pone cualquier color. Vamos a ponerle otra cosa por diferenciarlos. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué va a hacer esta directiva entonces? Quedó bastante feo. Ahí va. ¿Qué va a hacer esta directiva básicamente? Que a cualquier etiqueta que se la coloquemos, automáticamente va a tomar el elemento y lo va a poner en celeste. No hace mucho más actualmente, por lo cual es bastante inútil, pero vamos avanzando, porque ahora sabemos que en cualquier momento podemos cambiarle el color. Si sabemos eso, podemos, podemos jugar un poco más con lo que podemos hacer, porque acá, a partir de acá, podemos usar todas las cosas que conocemos. eh, Usar todas las cosas que conocemos para ir modificando esto. ¿Cómo hacemos que cuando se le pase el mouse por encima muestre y desmuestre? Podríamos hacerlo con mouse enter o mouse leave del DOM, que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, acá un is.element.nativeElement.on mouse enter, que sea igual a setear esto, o sea, un método, ¿no? Que se encargue de setear esto, y que al salir el mouse lo que haga this.element.nativeElement.onMouseLeave se va a encargarse de poner el color de fondo en ninguno. O sea, ninguno sería el base, que sería blanco, por ejemplo. Entonces, con un poquito de lógica que ya conocemos, porque es manejo de DOM, entra el mouse, sale el mouse, ejecuta un método. Cuando entra el mouse se pone en celeste, cuando sale el mouse se pone en blanco, celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco. Fíjense cómo con un poquito de lógica de algo que ya conocemos, podemos agregarle un comportamiento nuevo a una directiva. Y es cuando acá empieza a escalar el hecho de que se puede volver todo lo creativo que queramos con esto. Podemos hacer que al pasar el mouse por encima me aparezca un cartelito que me diga, esto es un párrafo, o acá tenés que escribir tu nombre, por ejemplo. Podemos hacer que eh, cada tanto tiempo aparezca un icono señalando cierto botón de que es importante, un signo de exclamación, lo que sea. Vamos a hacer que esta directiva no solamente modifique el comportamiento, sino que hacerla suficientemente genérica para que cualquier lugar donde lo pongamos funcione. En el ejemplo de Angular, acá esto lo hace distinto, porque para lo que son eventos de eh, captar el mouse, captar el teclado, lo que sea, usa su propia implementación Angular, de Angular Core, que se llama Host Listener, que lo que permite es definir en una sola línea qué evento se quiere escuchar y el método que se va a ejecutar cuando ese evento ocurra. Entonces, en vez de hacerlo así, lo que hace acá, esto podemos comentar también, lo que hace es traer el host listener. No sé por qué tengo dos imports de distintos de Angular Core, pero bueno. Y con este arroba host listener, hacer lo mismo que hicimos recién, de pasar el nombre de un evento. No sé por qué no me lo sugiere, pero bueno, los conocemos, son mouse enter. Y acá es el método, enter es el nombre que le vamos a poner, no afecta. Y el otro era host listener para mouse leave. Eh, y acá lo que hace el ejemplo, que está muy bueno, es reutilizar código. En vez de llamar al mismo todo esto dos veces,
¿por qué no hacer un método que sea resaltar, que reciba un color y que a this.element.nativeElement.style.backgroundColor le aplique el color que recibe por parámetro y listo. Así, cuando entra el mouse, lo resalta en el color que queramos. Y cuando sale el mouse, no lo resalta en absoluto. Entonces ahí tenemos la misma lógica, pero mucho mejor escrita y ordenada que como ya hemos hecho antes. Que hace exactamente lo mismo. Pinta de azul cuando pasamos el mouse. Todo está. Pinta de azul cuando pasamos el mouse. Y cuando sacamos el mouse, lo saca. Queda mucho más ordenado y queda mucho más respetuoso con el framework. Usar la versión del framework es lo recomendado. Siempre. Por el hecho de que no solamente el framework se encarga de hacer lo mismo resultado, sino que internamente acomodar todos estos métodos para que cumplan con el ciclo de vida de Angular. Si yo lo llamo directamente con lo que es la versión de esta, perdón, la versión de lo que es el DOM, va a seguir la lógica y orden desde el de ejecución del DOM. Pero como estamos usando Angular como nuestra capa de control sobre el DOM, a veces queremos que, por ejemplo, estos métodos no se ejecuten antes que otra cosa. Por ejemplo, ejemplo extremadamente extremo, no es totalmente verídico. Capaz llega a pasar de que este onMouseEnter intente ejecutarse antes de haber terminado el ng after view init o after view check, no me acuerdo cuál era el último de los de ciclo de vida de Angular antes de que se muestre el contenido, pero digamos que se muestra antes de que termine de cargar la vista por un motivo X, porque sigue su propia lógica de ordenamiento. En cambio, el host listener sabemos que siempre va a seguir el orden del resto de los componentes de Angular. Nada, detalle que justifica el por qué se tienen que usar este tipo de variables. Que nada, creo que ya habré dicho alguna vez, pero bueno, siempre está bueno recordarlo. Acá sí un par de cositas más. Acá no cambia nada. ¿Qué cambia de arriba a abajo acá? Nada. Que deja exactamente funcionando como lo hicimos recién. La última lógica que se le agrega a esto es que lo que es nuestro app highlight, o como lo queramos llamar, le podemos cambiar el nombre si queremos, eh, puede recibir eh, atributos por input. Si nosotros le decimos a nuestra directiva que reciba un input, podemos pasarle atributos con valores nuevos que se agregarían como lógica distinta a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si nosotros le decimos que por input reciba lo que es un color, es igual a input y listo. Bueno, acá de nuevo, siempre digo lo mismo, pueden usar también la otra sintaxis que era la de, en vez de input así, era arroba input color. Exactamente lo mismo. Si recibimos por input algún color, y ese color que recibimos es lo que le pasamos a el resaltar, vamos a decir que tenga un valor por defecto que va a ser nuestro color de antes. Así no cambia. O sea, actualmente esto que agregamos acá no va a afectar la lógica, porque recibimos un color y si no recibimos nada, usa el por defecto y eso es lo que se te haga. Pero lo que nos permite hacer, recibir algo por input, es ir a donde estamos usando la directiva
y agregar un input. ¿Cómo agregamos un input? Con corchetes. Fíjense que me lo reconoce automáticamente. El nombre del input y el nombre del valor. Y acá, por ejemplo, queremos que sea red. No me va a dejar porque le pusimos con corchetes y con corchetes genera que pida variables. Si le sacamos los corchetes, no pide variables. Y fíjense cómo, con una sintaxis tan sencilla como agregar un input y pasarle ese input, podemos automáticamente cambiar lo que son el comportamiento de nuestra directiva, ¿no? Color purple, color yellow, color numeral A. Y ahí tenemos nada, nuestra directiva pudiendo cambiar dependiendo de no solamente la etiqueta, sino de lo que le hayamos personalizado a cada una. Lo que dice la documentación de Angular es que si en vez de poner que el input se llame color, le decimos que se llame exactamente igual que como se llama nuestra directiva, que es app highlight. Déjenme ver si lo escribí bien. Sí, app highlight. Y esta es la que llamamos acá. Nos permite que directamente en vez de poner un atributo extra, no, esto vamos a sacarlo. Vamos a poner que app_highlight sea igual a un color. Y que tome ese color, pero que no rompa, ahí va. Porque el input se llama igual que el nombre de la directiva, entonces es un 2 por 1. Y no solamente marca que se usa la directiva, sino que también marca que esta directiva recibe el parámetro por input. Es un extra que se puede tener en cuenta, que hace que todo funcione. Obviamente el de color va a dejar de funcionar porque no lo estamos utilizando. En fin. Y poco más. Después creo que el ejemplo no se va mucho más allá de eso. Más que hacerse unos botoncitos para cambiar la variable que se le pasa por el color para que tome algo distinto. Y se tiene un color por defecto, pero eso no cambia mucho tampoco. Y poco más. Hay que mostrar una directiva más que está buena, que no tiene nada que ver con nada. Que si yo le agrego la directiva engine on bindeable a un elemento, digamos que yo tengo acá, yo tengo acá un bindeo de lo que es yo mi variable clases, que es un string, que decía verde y sub. Si yo le agrego el engine on bindeable, hace que no se puedan hacer bindeos y automáticamente muestre el texto como viene y no se tome el tiempo de procesar la variable y sacar las llaves. Son algunos atributos que tiene, atributos no, directivas que tiene Angular ahí por defecto también metidas que están un poquito escondidas, pero está bueno saber que están y que quizás le podemos dar algún uso algún día. No tiene tanto uso real porque cuando vas a vos a escribir un texto que necesite tener dobles llaves, que no sea para dar un ejemplo de cómo se venden las cosas. Así que, nada. Ahí es donde termina la clase de directivas, no va mucho más allá de eso. Lo que tienen que hacer ustedes en el TP es pensar e idear 3 pipes propias para modificar datos que quieran mostrar, 3 directivas propias para modificar el comportamiento de etiquetas que quieran modificar, eh, y con eso no, tienen que agregarlo cuando les toque agregarlo, que sea en el último sprint. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entendió toda la clase? Sí, sí. Excelente. Bien,
No son temas extremadamente complejos. Sí tienen esa teoría para que toma un ratito cazar cuándo se usan y por qué se usan, pero una vez que crean su propia directiva o su propia pipe la primera vez, crear la segunda o la tercera suele ser bastante más llevadero. ¿Por qué no? ¿Qué es crear una pipe en sencillo? Recibir datos, tomar un valor original, cambiarlo según esos datos, devolverlo. ¿Qué es una directiva en sí? Tomar un elemento en sí o no y modificarlo o no. Y ahí es cuanto se nos ocurra. Así que, y después obviamente es recordar el cómo podemos nosotros a cada uno de estos eh, mostrarlo y configurarlo. Pero fíjense que el resultado hace que sea súper fácil de leer en código. ¿Qué hizo el programador anterior acá que no lo entiendo? Ah, tomó la fecha, hizo que sea una date, le puso el formato de tiempo corto y marcó que era UTC-3. Listo. Este es el formato de la fecha que se va a mostrar. No tengo que saber cómo se guardó, ni dónde se guardó, ni en qué formato se guardó originalmente, porque ya sé cómo se va a mostrar, ¿no? Hace que los datos sean 100% genéricos y que a cualquier persona que se encargue de hacer las vistas, sea distinto a lo que hacer los componentes, no le importe qué dato recibe, sino que le importa lo que va a mostrar y listo, ¿no? ¿Qué número era este? ¿Qué sé yo? ¿Era un número normal? ¿O es un número que actualmente va a tener 10 enteros, 5 decimales o 10, etcétera? Así que permite separar muchísimo el qué es el valor de lo que es lo que se va a mostrar. Bien. Ahí les quedó pushado al GitHub. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recreito de hasta las 11.